Primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Bueno, vayamos a Génesis capítulo 28. Génesis es el libro de los comienzos. Génesis habla del comienzo de la creación y del comienzo de aquel pueblo de Dios y de lo que Dios quiere para el hombre y que desde allí comenzó. Capítulo 28. En este caso, hablándonos acerca de Jacob, aquel Jacob que Dios después le cambiaría el nombre en Peniel y le llamaría Israel. Así que vamos a estar conociendo acerca de la historia de este pueblo de Israel. Y leemos Génesis 28 desde el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y de cuánto le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de los hijos de Canaán. Y a Jacob había descendido su padre, y que Jacob había obedecido, a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Hay un título allí que dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Sigamos leyendo. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está Jehová en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal
será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Vemos la historia de Jacob, como les decía, que después Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Veía la necesidad de huir, de salir del lugar donde él vivía, de la casa de su padre, porque había traicionado a su hermano Esaú, aquel que aún despreció su primogenitura, pero encontró en este Jacob quien pueda tomar esa bendición, y su padre se la había dado a él. Esto fue motivo para enojo a Esaú. Quería matarlo, más vale. Entonces su padre, para resguardarlo, le dijo: vete de mi casa, anda a la casa de tu tío y allí encontrarás mujer para ti. No tomes de las hijas de las cananeas, sino que allí, porque la promesa de Dios va a permanecer contigo. Pero mira lo que dice después, un poquito más adelante, que vio Esaú que eso le parecía mal a su padre. Él fue e hizo lo que no quería su padre. No tomes mujer de los cananeos. Ah, ¿no te gusta? Yo lo hago. Y vemos cómo Esaú de pronto, no es que fue casualidad, sino que como que se la buscó a esta de alejarse del pueblo de Dios. Aquellas bendiciones que Dios le prometía el señorío sobre la tierra, pero no iba a ser nada fácil lograr esta bendición, sino que iba a servir mucho y duro para poder lograr esta bendición. Quizás iba a recibir una disciplina, iba a pagar muy caro para conseguir esta bendición. Quizás nos enseña que aquellos que van a heredar esas bendiciones de Dios han de padecer persecución. Jesús mismo decía: en el mundo tendrán pruebas, tendrán tribulación. Jacob es el heredero de la promesa. Su padre le dijo: no debes tomar mujer de los cananeos, sino que ve a la tierra de tu parentela. Es por eso que los creyentes no deben casarse con incrédulos, como lo dice también en 2 Corintios 6:14. Que nos unáis en yugo desigual también. Hay algo que Dios hace, y cuando nosotros desobedecemos los principios de Dios, cosas pasan. Hay una frase que escuché por estos días de un pastor joven, Itiel Arroyo, quizá lo habrá escuchado usted. Me llamó muchísimo la atención. Dice: quien transgrede principios cancela promesas. De pronto esperamos de Dios que las promesas de Dios lleguen a nuestras vidas, pero somos nosotros los que vamos transgrediendo principios y pensamos que por el camino que nosotros queremos, sí o sí tiene que llegar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene solamente a través de obediencia a su palabra, de obediencia a sus mandamientos. Cuando nosotros estamos bajo esa obediencia, podemos reclamar sus promesas. Es más, quizás ni siquiera tengas que reclamarlas, porque lo que promete Dios lo cumple. Amén. Recuerda, quien transgrede principio cancela promesas. Esta bendición que su padre Isaac le estaba dando a Jacob llevaba vinculada la bendición de Abraham, su abuelo. Es una bendición que Dios daba, y Dios la daba como el todo suficiente, el todopoderoso. Con este nombre Dios se le apareció a los patriarcas en Éxodo 6:3, por ejemplo. Y acá en el 28:3 dice: el Dios omnipotente te bendiga. Mira la bendición que le estaba dando Dios a través de su padre Isaac. Y te haga fructificar y te multiplique y haga llegar hasta llegar a ser multitud de pueblos. Como Dios, a través de un nombre que le había bendecido, iba a llegar a ser bendición a tanta
grande cantidad de gente, es más, a todo el mundo. Versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ya la estaba viendo aún a la promesa. ¿Quiere que le diga otra cosa? Él no la heredó. Él la vio como desde lejos. Sus hijos, su descendencia, heredaron esa tierra. Así como le pasó a Abraham, así como le pasó a Isaac. Esto es lo que Dios decía de Abraham. Cuando decía esa bendición de Abraham, ¿sabes cuál es? Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dos cosas me llaman mucho la atención acerca de esta bendición. Que Dios le decía a Abraham, y te bendeciré y serás de bendición. Nosotros confundimos muchas veces que la bendición de Dios es poseer grandes cosas. La bendición de Dios es poder ser hijos de Dios. La bendición es poder ser amado. La bendición es poder obedecerle. Es llevar una vida en Cristo. Es que tu familia también la lleve. También que no te falte lo indispensable. Esto es bendición, esto es ser bendecido por Dios. Pero la bendición que Dios estaba dando a Abraham, en este caso que ahora le daba a Jacob, era, y serás de bendición. A veces vemos personas que aparentan ser bendecidos, como hablaba ayer con un cliente, y le decía, una cosa es ser bendecido. Puede no faltarte nada, podés tener abundancia, pero otra cosa es ser de bendición. Que la manera de vivir tuya, que tu testimonio, que tu forma de predicar, que tus enseñanzas, que a través de tu trabajo, a través de tus bienes, otros sean bendecidos. Eso es ser de bendición. Amén. Muchas veces pensamos que ser bendecido, yo quiero para mí. Está bien. Sí, eso sí es bendición. Pero ser de bendición a otro es otra cosa. Y esa es la bendición que Dios quiere para su pueblo. Para ser bendecido y para tener cosas, están los otros, está el mundo, está aquellos que no le importa de Dios. Y aún estaba hablando de que será de bendición. Era de que el Salvador, Jesucristo, iba a nacer de su propia genealogía. ¿Te has puesto a pensar que tú debes vivir de una manera que posiblemente de tu generación, de tu genealogía, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, pueda salir aquella persona que, no sé, que crea una vacuna importante, que sea un gran médico, que sea un presidente? ¿Te has puesto a pensar un gran predicador, un pastor, un cantante, alguien que Dios use? ¿Te has puesto a pensar que debes vivir de tal manera que Dios pueda usar, si quieres verlo como un árbol, esas raíces o ese tronco que pueda ser tú, para que el fruto sea especial? Debemos vivir de esa manera. Así que le dice que heredará la tierra en que ahora estaba y que él estaría como peregrino. Vi otra frase que me gustó. Dice, quien no tiene el corazón apegado a las cosas presentes son los que mejor pueden disfrutar de ellas. Aquellos grandes hombres, aquellos hombres de la galería de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. Dios, tú me prometiste. Sabes que las promesas de Dios van de generación en generación. Y sabes que Dios es un Dios de vivos.
Por eso dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. No que yo era el Dios de Abraham. Las promesas de Dios se mantienen vivas, como nosotros también vivimos eternamente. Este tiempo aquí en la tierra es solamente un pasar, es solamente un tiempo que vamos a usar un cuerpo, que vamos a poder hacer cosas, pero viviremos eternamente. Las promesas que Dios le dio a Abraham, él las vio cumplidas. En el año 1948, Israel se estableció como nación. Después de tantos años de persecución, de tan dispersos, de tantas veces que lo quisieron exterminar a este pueblo Israel, hoy Israel está establecida como nación. Y te volveré a traer a este lugar, le dijo. Allí están, promesas de Dios, casi 4000 años después, cumplidas. A Dios, ¿qué le interesa el tiempo? Dios es eterno. Somos nosotros los que estamos un tiempo y debemos cumplir con lo que Dios nos manda hacer el pequeño tiempo que estamos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. No aferrarnos de las cosas terrenales, no aferrarnos de las cosas que son de esta tierra y que nos pueden dejar en esta tierra. ¿Tú quieres vivir una vida celestial, una vida eterna? Fíjate en las cosas celestiales. Emprendiendo este viaje, Jacob, que su padre le decía que se vaya a la tierra de su parentela, tuvo un largo día, podríamos decir. Había llegado la noche, salió de Beerseba al camino a Aram, y allí en un lugar llamado Luz, allí tuvo sueño. Se le hizo la noche y tuvo que parar a dormir. Y en ese lugar encontró la cama más dura. Así le llamo al título de este mensaje: la cama más dura. ¿Cuál puede haber sido tu cama más dura? ¿Cuál puede haber sido la noche más larga y más oscura que tú hayas tenido? La noche más fría, donde nadie te abraza, donde nada te llena. Quizás donde ocupas una cama en un hospital. Quizás tu cama matrimonial de un lado ha quedado vacía, fría. O quizás tu cama se ha enfriado, tu matrimonio se ha enfriado. Quizás un informe médico te ha dejado en shock. Quizás el tiempo que resta solo dependes de medicamentos para poder vivir. En tu trabajo deja de ser indispensable. Quizás la heladera de tu casa está vacía, tu alacena está vacía, o quizás las puertas que golpeas no se abren, permanecen cerradas. La cama más incómoda imposible tenía hoy Esaú, tenía Jacob, perseguido por su hermano Esaú, en angustia total, escapando de su tierra para poder seguir viviendo. Y a mitad de camino algo le sucede. Recuesta a dormir, cansado del camino, acostado acostado quizás sobre el suelo, apoyando su cabeza en una almohada de piedra. Pero allí algo pasó. Allí oyó las palabras de Dios. Allí vio una visión del Omnipotente. Fue el mejor sueño de su vida. En el lugar más incómodo, en el lugar de más desconcierto de su vida, en la situación más incómoda, en la posición más desafortunada,
Allí le habla a Dios. Vio una escalera. Su sueño, vio una escalera, que la base de la escalera estaba en la tierra y llegaba hasta el cielo donde estaba Dios. Que ángeles subían y bajaban. ¿Saben lo que significaba esto? Significaba que la providencia de Dios, por esa comunión constante con el hombre, entre el cielo y la tierra, esa providencia que obra en lo ordinario, en el diario vivir, que aún esa providencia que es gradual, a veces como los peldaños de una escalera que para ir avanzando tienes que subir de a uno. Nos decía que la sabiduría de Dios está en lo alto, que de allí recibimos todas las cosas. Nos enseña que a través de esa escalera, mediante Cristo, cuyos sus pies estuvieron aquí en esta tierra tomando esa naturaleza humana, y su extremo se extendía hasta los cielos con una naturaleza divina. Que Dios habita en medio nuestro y que nosotros con Él por medio de Cristo. Bien lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para ir al cielo si no es Jesucristo. Jesús mismo, cuando había comenzado su ministerio, les dijo a sus discípulos en San Juan 1:51: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué nos puede parecer raro? Aquellos que vivimos conforme al Señor, que ángeles suban y bajan, que la presencia de Dios se manifieste en medio nuestro. Eso es normal. Le decía: señores, cosas sobrenaturales van a ver a través mío. Ahora, se pusieron a ver, que no dice que los ángeles bajaban y subían, sino que los ángeles subían y bajaban. Y esto de que subían significa que habían estado con Jacob, que estaban con Jacob, que caminaron con Jacob en este camino duro, incómodo, que estuvieron en esa noche dura, que estuvieron junto a esa cama con almohada de piedra. Lo habían acompañado a Jacob en este viaje. Los hijos de Dios pueden encontrarse muchas veces sin amigos humanos, sin alguien que pueda entenderte, pero van acompañados de ángeles invisibles que lo protegen y lo animan. ¿Lo crees? Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Y para que lo puedas marcar y puedas ver que realmente hay ángeles que están contigo. Hay espíritus que te ayudan a encontrarte con Dios, que te ayudan en el caminar diario. Decía aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Para quién? Para nosotros. Hay espíritus que ministran, hay espíritus que nos hablan. Son ángeles enviados por Dios que están con nosotros aunque estemos solos, que están con nosotros aunque estemos rodeados de gente. Están con nosotros. Dios los ha puesto. No es un hombre. Dios ha puesto a aquellos que nos van a ayudar. Dios había puesto
a través de Isaac, le había dado estas palabras alentadoras aún a Jacob. Las promesas anteriores hechas anteriormente por sus padres le fueron repetidas por el mismo Dios, como para decir: lo que tú has escuchado de la boca de tu padre, lo dije yo. Dios le decía que así como las promesas les prometí a Abraham, Isaac, serán cumplidas en ti. Te daré la tierra que estás ahora, la tierra de Canaán. Tu descendencia se multiplicaría. Y todavía le añadía: de tus lomos saldrá el Salvador. De tus lomos saldrá la bendición para todas las familias de la tierra. Y si quieres tomarlo de otra manera, aún le daba bendiciones propias y personales. Le decía: yo te guardaré y te protegeré de tu hermano Esaú. Tienes por delante un largo viaje. Tienes que marchar solo, un camino desconocido, un país distante. Y Dios le dice: yo estoy contigo. Me llamó muchísimo la atención y por eso comencé con este mensaje. El versículo 15 de este capítulo 28, que dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiero que lo escuches de nuevo. Cuando tú piensas que Dios te ha abandonado, cuando tú piensas que Dios no va a terminar lo que ha prometido, cuando tú piensas que tu descendencia se perderá, cuando tú piensas que las promesas de Dios, yo no la vi, Señor, entonces tú eres mentiroso. Quiero decirte que escuches esto: he aquí, yo estoy contigo. Así como lo estuvo con Isaac, con Abraham, con Jacob, está contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Por qué no fue dada esta bendición a Esaú? ¿Sabes por qué? Porque Esaú no iba a obedecer a Dios. Jacob sí lo obedeció. Y te bendeciré a donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Si tú piensas que te has alejado, si tú piensas que el camino que has tomado es como que hace más lejos para llegar hasta el lugar que Dios me prometió, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga lo que te he dicho. ¿Cuál es la promesa de Dios para tu vida? ¿Sabes? Él la va a cumplir. Promete guardarlo donde quiera que vaya. Exiliado, aún muy distante, le promete que volvería a la tierra de donde él partió. Dios le asegura: no te dejaré. Dios no abandona a quien ama. Dios no abandona a quien ama. Mira si Dios no guardó a Israel a lo largo de todo el tiempo, comenzando por una familia y extendiéndose hasta hoy. Los años que sirviendo Jacob a su suegro por sus mujeres, traicionado por él, lo corrió también. Se encuentra después con Dios en Peniel, es cambiado su nombre, es librada su alma. Se encuentra con Esaú, que él creía que Esaú lo iba a matar. Esaú le perdona la vida. Y aquí puede haber una explicación más clara cuando dice: y te bendeciré y serás de bendición. ¿Sabes que Esaú era muy rico también? Jacob volvió de allá de la casa de su suegro muy rico también. Pero había una gran diferencia entre Esaú y Jacob. Jacob sería de bendición. Esaú posiblemente sería bendecido nada más.
Mira si Dios no lo guardó, exiliado 400 años esclavos en Israel, luego liberados, vueltos a traer a la tierra de Canaán. ¿Recuerdas aquella noche cuando estaban en Egipto, que murieron todos los primogénitos? Dios los guardó. Las historias del pueblo de Israel a lo largo de su historia, cautivos en Babilonia, asaltados, dispersados, y hoy son una nación. Dios cumplió su promesa, siempre cumplió. Pero ¿sabes qué pasa con los hombres? A causa de su desobediencia no pueden vivir en paz. Entonces, a causa de su desobediencia, cosas le pasan, pero Dios los trae. Este sueño que había tenido había sido maravilloso. Quizás hubiese querido estar soñando toda la vida. La presencia de Dios en aquel lugar fue especial. ¿Recuerdan? Él dijo, es especial este lugar. ¿Y sabe dónde estaba? Quizás en el suelo, apoyado la cabeza sobre una piedra. Perseguido, posiblemente pensando que su hermano lo alcanzaba en cualquier momento. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No hay un lugar adecuado para las visitas de Dios. No es que Dios ha marcado un solo lugar donde tú te puedes encontrar, sino que Él te puede encontrar a ti en el lugar que tú estés, o en la ciudad o en el desierto, en la casa o en el campo, en la tienda o en la calle. Es allí donde Dios está con nosotros. La presencia de Dios en ese lugar era tan fuerte que en el versículo 17 dice Él: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Te has encontrado con Dios alguna vez? Este había sido uno de los encuentros que él tuvo con Dios. Es terrible este lugar. Es hermoso lo que me está pasando. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. En otra versión dice la puerta misma del cielo. Pero hizo otras cosas. Fue tan importante para él este lugar que quiso preservarlo, que quiso resguardarlo. Tomó una piedra y la puso en aquel lugar, con la intención de después hacer un altar, porque era lo que había aprendido también de Abraham. Abraham, en los lugares que se encontraba con Dios, en los lugares que iba a buscar a Dios, allí armaba un altar. Puso esta señal de piedra, derramó sobre ella aceite para distinguirla entre las demás. Y cuando tuviese la oportunidad, iba a agradecer a Dios, iba a erigir, levantar un altar. Y lo hizo, prometió y lo cumplió. En Génesis 35:7, cuando ya volvía después de casi 21 años de servir a su suegro, ya volvía con su señora, sus mujeres, sus hijos, bendecido en sobremanera. Pero ahora tenía que encontrarse pronto con su hermano Esaú. Pasó por este lugar. Y dice en la versión Nueva Traducción Viviente: allí Jacob edificó un altar y llamó el nombre del lugar El Betel, que significa el Dios de Betel. Porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Allí yo tengo una promesa que le hice a Dios. Yo dije que le iba a agradecer, yo dije que iba a levantar un altar. Aquí estoy, 21 años después,
levantando este altar a Dios. Este lugar donde me encontré con Él, este lugar donde Dios se manifestó a mí. Y le dio un nombre a este lugar. Antes se llamaba Luz, después le llamó Betel, casa de Dios. Hizo un voto que lo cumplió. Dios, ¿sabe lo que Dios hace de vez en cuando? Él ratifica sus promesas. Él te hace recordar sus promesas. Pero es allí donde tú tienes que responder repitiendo tus promesas hacia Dios. O somos de los que siempre decimos: Señor, tú tienes que cumplir, y tú me dijiste, acordate. Pero vos no me prometés nada, te dice Dios. Yo no llevo nada de vos. No hay nada que me puedas dar. Yo solamente quiero una cosa, quiero tu vida. Quiero tu adoración, quiero tu gratitud, quiero tu alabanza. Eso es lo que hizo Jacob. Dios le había dicho: yo voy a estar contigo. Él tomó esta promesa y puso toda su confianza en Dios. Cuando Dios le da esta promesa, Jacob también hace otra promesa y le pide otra cosa. Le dice: si tú vas conmigo, me basta que tú seas mi protector, que no me falte ni el vestido ni la comida. Eso es lo que yo quiero de ti, no quiero nada más. Que tú estés conmigo. ¿Qué más me hace falta si tú estás conmigo? Se aferraba de ese pacto que decía: Jehová será mi Dios. Iba a realizar esos actos de devoción, de amor, en gratitud. Esta piedra que he tomado por señal va a ser un altar. ¿Y sabes qué, Dios? De todo lo que tú me des, yo te voy a dar a ti el 10%. En gratitud, en amor, en alabanza. El diezmo apartaré para ti. Pero quiero volver a esa cama dura. No sé en qué parte de tu vida te encuentras. No sé en qué parte de tu problema. No sé cuán dura es tu situación. Pero Dios está contigo. Sus promesas cumplirá. Te resta alabarle. Te resta buscarle. Te resta adorarle. Te resta obedecer sus mandamientos, vivir conforme a lo que Él manda. Y hay cosas que tú no la verás. Hay promesas de Dios que tú no la verás, que serán cumplidas en tus hijos, que serán cumplidas en tus nietos, que serán cumplidas en tus bisnietos. Porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de generaciones. ¿Lo crees? Seguro tú has orado por tus hijos, por tus nietos, por tu marido, por tu mujer, por tus bisnietos. Dios sí la escuchó. Dios sí la escuchó. Y Él sí lo va a cumplir. Pero así como Dios es un Dios de generaciones, es un Dios presente que espera de ti que tú le busques, que tú camines con Él, que tú creas que Él está contigo, para que el lugar donde tú te encuentres con Él nuevamente levantes un altar. ¿Dónde
tienes que levantar un altar donde tú estés, porque Dios está contigo. Un altar en tu casa, un altar en la iglesia, un altar en tu trabajo, un altar en el peor lugar que estás, de rodilla, parado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. No te olvides que Él te ama. No te olvides que Él no te va a abandonar. No te olvides que somos nosotros los que nos alejamos. Amén. En el lugar más incómodo, en la cama más dura, fue cuando tuvo un sueño Jacob. Fue cuando la promesa de Dios nuevamente se le repitió.